Shalom, bienvenidos. Vamos a revisar en este tiempo la Parashat Emor, que es lo que vamos a estudiar durante esta semana, en este Shabbat. Y el tema es sobre Sukkot. Comienzo con la lectura de la Torá en el lector número 6 de la Parashat Emor, a partir del capítulo 23, del versículo 33 en adelante. Inicio con la lectura. Adonai habló a Moshe para decir: habla a los Bené Israel para decir: en el 15º día de este séptimo mes es la festividad de Sukkot, durante un periodo de 7 días para Adonai. En el primer día habrá una convocación de santidad, no realizarán ninguna labor de trabajo. Durante un periodo de 7 días ofrecerán una ofrenda ígnea a Adonai. En el 8º día habrá una convocación de santidad para ustedes y ofrecerán una ofrenda ígnea a Adonai. Retención es: no realizarán ninguna labor de trabajo. Estas son las festividades designadas de Adonai que ustedes designarán como convocaciones de santidad a fin de ofrecer una ofrenda ígnea a Adonai, una ofrenda de ascensión y una oblación, una ofrenda festiva y libaciones, cada cuota en su día, además de los Shabbatot de Adonai, además de sus presentes, además de todos sus votos y además de todas sus ofrendas voluntarias que ustedes dediquen a Adonai. Pero en el 15º día del séptimo mes, cuando almacenen la cosecha de la tierra, celebrarán la festividad de Adonai durante un periodo de 7 días. El primer día es día de cese y el 8º día es día de cese. En el primer día tomarán para ustedes el fruto de un árbol de esplendor, ramas de palmeras datileras, ramas del árbol del mirto y sauces del arroyo, y se regocijarán delante de Adonai su Elohim durante un periodo de 7 días. Lo celebrarán como festividad para Adonai. Un periodo de 7 días al año es un estatuto perpetuo para sus generaciones. En el séptimo mes lo celebrarán. Habitarán en chozas durante un periodo de 7 días. Todo nativo en Israel habitará en chozas, a fin de que sus generaciones sepan que en chozas yo hice habitar a los Bené Israel cuando los saqué de la tierra de Midraim. Yo soy Adonai, su Elohim. Moshe declaró las festividades designadas de Adonai a los Bené Israel. Bien, en este texto al que hemos dado lectura y que a continuación vamos a desarrollar, se ha estado hablando sobre las festividades, así es como cierra precisamente lo que hemos dado lectura. Las festividades son los momentos en los cuales Akadosh Baruj Hu y el pueblo tienen la oportunidad de mantener comunión, de mantenerse en relación. Precisamente por eso es que estos tiempos se conocen como Moadim, que tiene que ver con la cita, con el encuentro, y que la Torá menciona como Mikra Kodesh, o sea, cercanía santa, cercanía sagrada. Aparte, la Torá menciona que aparte de estas festividades que se celebrarán, uno debe recordar también las festividades del Shabbat o las celebraciones del Shabbat. Por lo tanto, hay una conexión entre el Shabbat y las festividades. Recordemos que, el Shabbat es la base sobre la cual nosotros conoceremos de qué forma vamos a celebrar con Hashem los momentos con Él. En este caso, el Shabbat y luego los Moadim, las festividades, Mikra Kodesh. Recordemos que el Shabbat viene en origen desde el libro de Bereshit, en el momento en que Hashem trabajó por 6 días y el séptimo día descansó. Ese descanso es
o más bien todos estos 7 días nombrados en Bereshit, que van a concluir con el descanso en ese séptimo día, precisamente tiene relación con la meditación, el estudio, la relación con Hashem. Por eso comienza así el libro de Bereshit, y eso es muy importante, para que nosotros tomemos un tiempo para con Hashem. Tenemos 6 días de actividad normal, y el séptimo día son días para tener un encuentro con Akadosh Baruj Hu, es decir, enfocarnos en el estudio, enfocarnos en la disciplina para con Akadosh Baruj Hu. Este mismo principio se traslada hacia las festividades, hacia los Moadim. Estos tiempos que se llaman Mikra Kodesh, precisamente habla de santidad, porque vamos a tomarnos un tiempo para poder conocer mejor a Hashem, es decir, acercarnos a Él a través de la meditación, a través del estudio, a través de la tefilá. Y obviamente el estudio y la tefilá, que es la meditación, está relacionado con el contexto que menciona o que nombra estos tiempos especiales e importantes. Se están mencionando aquí todas las festividades que nuestro pueblo tiene, tiempos para celebrar para con Hashem, es decir, para mantener esa comunión, para elevar nuestro conocimiento en tiempo específico, porque Hashem quiere que meditemos, que nos concentremos en ese contexto y en esos conceptos que se manejan principalmente en esos tiempos. Hay sobre todo especial importancia dentro de 3 festividades que son Pesach, Shavuot y Sukkot, y cada una de ellas revela conceptos importantes en los cuales hay que centrarse a estudiar durante esos momentos. Pesach, hablando del caos interno que sufrimos desde aquellos días y en la actualidad, para que nosotros busquemos la libertad. Eso es Pesach. Después tenemos Shavuot, que revela las instrucciones de la Torá, el modo en que nosotros debemos conducirnos y vivir para poder desarrollarnos y separarnos de este entorno y de este sistema que acarrea sobre nosotros conceptos de sufrimiento y de error para con Hashem. Entonces, la festividad de Shavuot precisamente está en vínculo con el concepto de la instrucción de la Torá, en aprender el modo en que debemos vivir. Y la tercera festividad es precisamente la festividad de Sukkot. Lo mismo que la festividad de Pesach tiene 7 días, la festividad de Sukkot también tiene 7 días. Así como empezamos, así cerramos. La festividad de Sukkot encierra lo que a continuación vamos a revisar, que es exactamente esto, el fin, el cierre, alcanzar la meta que se inició en la festividad de Pesach, que es la de habitar en chozas, pues la festividad de Sukkot se nombra de ese modo. Y esto es algo que debemos entender. Y para ello, en estos tiempos que van a ser del día 15 del séptimo mes al día 21 del séptimo mes,
habiendo un cierre en el día octavo llamado Shemini Atzeret, que es contiguo a Sukkot y por eso a veces conlleva los mismos conceptos, pero no debemos confundirlos. Debemos de saber marcar la diferencia entre Sukkot y Shemini Atzeret. El momento de Sukkot, que son estos 7 días festivos, se deben cumplir con las obligaciones de el estudio y el conocimiento con respecto de las características que posee esta festividad. Esta festividad se describe en sus características precisamente en este texto. A diferencia de lo que ocurre con Pesaj, que lo expone ampliamente de la salida de Mitzrayim. Sucede lo mismo para con Shavuot, que habla del momento de la recepción de la Torá. Pero con respecto de la festividad de Sukkot, solo tenemos conceptos muy precisos, y son los que aquí se encuentran. Aparte de los que están en Bamidbar 28. Pero ahora vamos a usar estos conceptos para que entendamos en qué debemos reflexionar, qué debe tener nuestra mente en estos días de Sukkot, y que es importante que comprendamos en relación con Pesaj y Shavuot. Aquí comienza el texto diciendo, acerca de qué es Mikra Kodesh, que tiene que ver con los momentos especiales para concentrarnos en el conocimiento y estudio de la Torá con respecto de los mismos conceptos de la festividad de Sukkot. Y el texto continúa poco más adelante. Cuando dice que no realizarán ninguna labor de trabajo, se refiere entonces al aspecto de al descansar de actividades físicas, vamos a dedicarnos a las actividades del conocimiento. Este tiempo de Sukkot está marcada por el almacén de la cosecha de la tierra. El almacén de la cosecha de la tierra. Tebuat Haaretz, la cosecha de la tierra. Vamos a recordar que la festividad de Pesaj está centrada en el sacrificio del Cordero de Pesaj, que tiene su origen en la actividad del pastoreo, que es la actividad de nuestros ancestros, Abraham, Isaac y Jacob. Así que, por lo tanto, Pesaj nos conecta con nuestros patriarcas. La festividad de Sukkot, ya después viene Shavuot, que ocurre en el desierto, punto intermedio para llegar a la tierra de Canaán. Una vez que lleguemos a la tierra de Canaán, se va a poder conservar la observancia de este precepto de Sukkot, porque va a cambiar la actividad económica principal de nuestro pueblo, del pastoreo a la agricultura. Porque precisamente el pastoreo da una actividad itinerante, de movimiento, de circulación, porque hay que ir buscando los pastos necesarios para el ganado. En cambio, para la cuestión de la cultura, de la agricultura, precisamente se van a desplazar esos campos en donde antes podían
comer las ovejas cercanas a las aldeas, a las ciudades. Entonces van a tener que cambiar al sistema agrícola. Por lo tanto, la actividad ya es una población asentada en un lugar. Ya no es itinerante, ya no es trashumante, ya es de sitio. Por lo tanto, está hablando de momento posterior. Eso es Sukkot. Sukkot va a ser el final del tiempo, al final del tiempo, cuando, sin olvidar los principios de nuestros ancestros, que es Pesaj, el tránsito por el desierto, que es Shavuot, donde se nos entrega la Torah, y llegar al asentamiento a la tierra de Canaán, es el final de los tiempos, lo que precisamente encierra este concepto. Ese final de los tiempos, entonces hablará del asentamiento, de estar asentado. Porque estar trashumante se corre de ciertos riesgos. Se somete a un esfuerzo mayor que estar asentado. Al estar asentado hay ciertas garantías. Y esto es precisamente lo que se busca. Una garantía que precisamente se va a resolver cuando el Mishkan se convierte en el Bet Hamidash y se asiente firme y permanentemente en la tierra, a diferencia de cuando era temporal su estructura en el desierto. Entonces estamos hablando del establecimiento. Entonces, este establecimiento se va a lograr gracias a la cosecha, porque los granos que se cosecharán en este tiempo y los frutos que se cosecharán en este tiempo, desde las vísperas del séptimo mes, donde en la tierra de Israel comenzará la época de otoño y de invierno. Por lo tanto, por este clima extremo al que se acerca esta temporada en la tierra de Israel, es necesario que uno conserve esos alimentos, los coseche y los almacene para que pueda sobrevivir en esos tiempos de mayor dificultad. Tal vez ahora en nuestros días no encontremos diferencia entre primavera, verano, otoño e invierno con respecto de esta situación de los alimentos, porque hoy ya existen otros conceptos de mercado, de actividad. Ahora se sufre, gracias a esa actividad económica, al menos en nuestras sociedades latinas, hay una carencia que más bien ocurre en los meses de enero y febrero, por cuestiones de la actividad comercial y económica que se fomenta en los meses anteriores. Entonces, es más o menos así lo que significa que le ocurría a nuestro pueblo en aquellos lugares por la situación de el pastoreo y la agricultura. Entonces, los tiempos difíciles vendrán a suceder una vez que concluya el mes séptimo. Por esta razón, la festividad de la cosecha, que es Sukkot. Por eso es que nosotros hacemos saber
que advierte con respecto de los días finales, estas festividades del séptimo mes. Por eso previamente se ha dado a conocer sobre Rosh Hashanah, Yom Teruah y Yom HaKippurim, donde comienzan los tiempos finales, la época final, donde las dificultades y los sufrimientos aumentarán. Y es por eso que se oye mucho estos conceptos de que al final de los tiempos la situación se convertirá en difícil, en dificultad. Porque de acuerdo a la abundancia de productos a cosecharse o cosechados ya durante esta época, se puede saber si el pueblo o la familia sobrevivirá la crudeza del invierno, del otoño y del invierno. Por eso es que se usan conceptos como el del juicio, porque si hay poco fruto, poca cosecha, difícilmente podrá sobrevivir nuestro pueblo en aquellos días. Entonces estos conceptos aún son traídos hoy, por eso llamamos Mikra Kodesh, para que nosotros reflexionemos. Si tenemos pocos frutos de obras, entonces el juicio divino puede sernos contrario y no salir bien librados en este año que viene. Hablando de Rosh Hashanah, y que es toda la festividad del séptimo mes. Ese es el juicio. Entonces, si las dificultades son muchas, ahí es donde habrá sufrimiento, angustia. No significa sino eso únicamente. Por eso es importante que durante la actividad productiva, que es desde Pesach, Shavuot y ahora hasta Sukkot, nosotros nos entreguemos a la obediencia de los mandamientos. Y esos son los frutos de los que habla la Torá, a la cual se compara lo que se describe en este texto de la Torá. Debemos tener frutos para que tengamos una vida abundante, aún en las épocas más difíciles. Este es el concepto de meditación de Sukkot. Por eso Mikra Kodesh. Así que la cosecha está hablando de frutos a nivel agrícola, pero se usa ese midrash para hablar de los frutos que nosotros debemos producir. Pasando esto, dice el texto de la Torá, que durante la festividad, también en el primer día tomarán para ustedes el fruto del árbol de esplendor, o sea, el etrog, ramas de palmas datileras, las palmas de lulav, ramas de árbol de mirto, que es arabá, y el sauce de arroyo, que es el hadás. Entonces estas cuatro especies, arba minim, que también forman parte de frutos, de árboles. Hablando del mismo concepto de la producción de frutos, pero no solamente habla de frutos, sino también de ramas. Porque a partir de este momento de la festividad del séptimo mes, precisamente están dentro del comienzo de otoño. Son fiestas otoñales las del séptimo mes. Y como bien conocemos, durante la época de otoño, los árboles arrojan sus hojas.
arrojan sus ramas y son cosechados los frutos y arrojan sus ramas. ¿Para qué? Para que se pueda dar espacio al brote que viene. Una vez que comiencen las lluvias, que son en invierno, estoy hablando del pueblo de Israel, de aquellas tierras de Levante, entonces va a haber lugar para la nueva producción. Sin embargo, la Torá no dice que esperemos que los árboles tiren sus ramas, sus hojas, sino que nosotros debemos tomar estas 4 especies de árboles: el fruto, la rama, la flor, para que nosotros comprendamos que no debe ser una acción en la que los árboles arrojen sus hojas, sino que nosotros, sea una acción humana, que sea la intervención del individuo la que se anticipe para preparar el camino para el renuevo, para el brote que viene. Es decir, hacer una poda, pues en otras palabras, abrir espacio. O sea, es un trabajo de las personas. Porque con eso, al hacer lo posible, vamos a permitir que se dé buena cosecha el año que viene. Se dé buena cosecha al año siguiente. Por lo tanto, es un ciclo el que la festividad de Sukkot del cual nos habla, que debemos estar preparando siempre, después de cosechar fruto, espacio para el fruto que viene. Es haciendo entonces un ciclo virtuoso. Obviamente, esas ramas, esas hojas, una vez que caen del árbol, van a caer al suelo, van a integrarse a la tierra, fertilizarán la tierra, que producirá que se nutra el árbol y se den frutos para el año siguiente. Pero todo está anunciado en principio porque el hombre debe intervenir, porque la persona debe intervenir en esto. Es decir, no debemos dejar que el tiempo opere, sino que nosotros debemos anticiparnos. Es una actividad nuestra. Debemos estar verdaderamente comprometidos en las buenas acciones, y las cuales nunca deben dejar de suceder en esta tierra. Aun cuando ya hayamos producido buenas acciones, no vamos a decir, bueno, ya con eso tengo, no. Debemos estar preparándonos para continuar dando buenas acciones. Este es también un mensaje poderoso de Sukkot, porque al final de esto hablan los momentos finales en las que no quiero que se equivoquen pensando que habla de momentos finales del fin de la humanidad, porque el fin de la humanidad no está contemplado dentro de la Torá. No está hablando de un mundo que llegará al caos hacia el fin de los tiempos. Está hablando de las pruebas que sufrirá cada individuo de nosotros
en cada momento de su vida. Gracias a tener frutos, a producir frutos y a pagar siempre bien, aun cuando sea por mal, por el mal que le han hecho a uno, de todos modos hacer el bien, podar los árboles. Esta es la persistencia de nuestra conducta en este mundo y la debemos mantener, la debemos sostener hasta el final de nuestros días. Ser correctos, ser kedoshim, ser santos, como Hashem es santo. Esto es de lo que habla la Torah. Siempre habrá momentos de dificultades en las que querramos claudicar de esa bondad porque hemos recibido solo males, mas nosotros debemos hacer bienes. Y así debemos sostenernos durante todos los días de nuestra vida, hasta que seamos llamados delante de Akadosh Baruj Hu. A esto se remonta la festividad de Sukkot como el momento final. El momento final de la existencia nuestra, no de la existencia de la humanidad. Obviamente, al dejar de mi vida, al abandonar este Olam Hasé, este tiempo presente, llegará al Olam Abá. En ese instante trascenderá la persona, trascenderá el individuo al mundo en el que todos nos encontramos. Se abrirá a esa nueva dimensión y se colocará esa percepción de existencia para él en aquel tiempo abandonando este. Y descubrirá que todos ya estamos allá cuando el individuo desaparezca de aquí. Encontrará que todos estamos allá. No sé si logran entender el concepto, la idea. Por eso es que se nombra como si fuera el fin de los tiempos. Porque en el momento que es el fin de tu tiempo, te mueves a la dimensión aquella en la que ya todos nosotros siempre hemos estado conectados. Pero esta realidad, mis ojos solo contemplan esta realidad sin llegar a contemplar aquella, sino hasta que me llegue el momento de entrar allá, contemplaré toda la realidad y hallaré que aún los que en teoría deberían seguir acá, también ya están allá. Por eso es que es el final de los tiempos. Pero este mundo de vivos seguirá para los que se quedan. Es algo difícil de entender, pero eso es lo que exponen los profetas, los que dan a conocer los profetas. Luego, para poder llegar a hacer esa transición, ya decimos, tenemos los frutos y mantener esa constancia de frutos hasta el final de nuestros días. Solo podemos trascender a esos conceptos cuando entendamos el siguiente punto. Dice el texto: habitarán en chozas durante un periodo de 7 días. Todo nativo de Israel habitará en chozas a fin de que sepan sus generaciones, sepan que en chozas yo hice habitar los Bnei Israel
cuando los saqué de la tierra de Mirai. Yo soy Adonai su Elohim. Nuestro pueblo habitará en chozas. Las chozas son las sukkah, la sukkot propiamente, los tabernáculos, estos en los que vivimos durante 7 días en la festividad de Sukkot. Es una morada absolutamente sencilla, humilde, completamente a la venia de Dios, estar a la intemperie bajo su protección y cuidado, en completa humildad y sencillez. Este es un concepto que debemos entender y vivir. En esta tierra, para manifestar y expresar que precisamente somos guiados por Akadosh Baruj Hu, es vivir de una manera sencilla, humilde, rala, sin apego a lo material, porque solamente estamos de paso. Es un tiempo de transición. Es un momento de transición en esta tierra, en donde no necesitamos de ningunos otros placeres, sobre todo materiales, porque lo material aquí incluso solamente es una idea en las personas, no es una realidad. O sea, ¿qué es el oro? ¿Qué es la economía? Es solamente una idea que se maneja entre los hombres. Es un acuerdo entre ellos. Y no concede nada más que la forma de relacionarse. Y como un concepto de mejor estancia en esta tierra. Sin embargo, Akadosh Baruj Hu ordena que nosotros retomemos esa forma de vida vivida por nuestro pueblo durante 40 años de su estancia en el desierto. Hashem nos hizo habitar en chozas. Que lo más importante es estar en comunión con Akadosh Baruj Hu. Lo más importante es estar en comunión entre todos los seres. Porque eso es lo que tenía nuestro pueblo en esa estancia. Comunión y armonía. Y esto se logra cuando se desechan los conceptos materialistas de nuestra mente y únicamente conservamos los conceptos divinos. Porque Dios nos es común a todos y nos es necesario a todos y lo único y suficiente. Por lo tanto, toda aquella cosa de orden material no se nos hace necesaria. En cambio, si nos apegamos a lo material, entonces se crean los temores ante la pérdida de eso material y se crean las rencillas, los pleitos para con los demás, disolviéndose la unidad y la armonía. Por lo tanto, debemos vivir en este mundo de manera sencilla y humilde, sin más allá de lo únicamente necesario. Y lo únicamente necesario es lo que comemos día a día, lo que vestimos día a día, el lugar en el que descansamos día a día, y todo eso de forma precaria. Porque cuando no hacemos esto, ocupamos el tiempo que deberíamos emplear
para afinar y refinar nuestros conceptos de Dios y de nuestros congéneres, para amasar fortunas. Olvidaríamos ese tiempo para con Hashem, para abocarnos y concentrarnos en el tiempo para alcanzar placeres mundanos y en esta tierra que son solamente pasajeros, cuando lo que en verdad vale es nuestra posesión y el conocimiento de Akadosh Baruj Hu, porque es lo que va a permitir que trascendamos hacia el mundo por venir, porque gracias a este concepto de humildad, de vida sencilla y humilde en esta tierra, es que se producirá el fruto, es que abriremos espacio para constantemente hacer el bien hasta el último de nuestros días. Porque al cambiar el enfoque hacia la vida material, olvidaremos los frutos y nos olvidaremos de hacer el bien a los demás. Esto es lo que simboliza la festividad de Sukkot. Vivir entonces en chozas. Eso es nuestra estancia en esta tierra. Llegue a imaginarse solamente vivir de ese modo sencillo y humilde sobre esta tierra. Compartir ese bienestar para con todos los demás. Porque esa vida transformada, una vida transformada y vivida de ese modo, le corresponderá en el tiempo futuro el disfrute mayor. Esto es de lo que habla la festividad de Sukkot, y esto es el conocimiento que busca introducir en nuestra mente y en nuestras acciones. Bueno, por el momento es todo. Nos vemos para la próxima. Pasen un buen Shabbat.